La fotosíntesis parte 1. Reacciones de la luz, con comentarios de Melvin Calvin. La fotosíntesis es un metabolismo anabólico que se encarga de la síntesis de compuestos complejos de carbono, empleando materiales inorgánicos como agua, dióxido de carbono y energía solar. En otras palabras, es un proceso químico que convierte sustancias no vivas y energía solar en alimento vivo. Típicamente, la energía es almacenada en moléculas de carbohidratos, es decir, azúcares simples, que se sintetizan a partir del dióxido de carbono y del agua. De allí el nombre de fotosíntesis, que literalmente traduce como construir con luz. La ecuación general de la fotosíntesis es una de las ecuaciones químicas más famosas que existen. En ella se nos dice que se requiere 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, luz y las enzimas presentes en la hoja de las plantas para producir una molécula de glucosa y una molécula de oxígeno molecular gaseoso. Eso también implica que la fotosíntesis es la responsable de la producción de oxígeno molecular en el aire y de mantener su concentración en el aire. De hecho, hay que tener en cuenta que lo que llamamos aire no es sinónimo de oxígeno, más bien sería de nitrógeno. En este diagrama tenemos la composición porcentual del aire en forma de un diagrama de torta, y como nos podemos dar cuenta, la mayor cantidad del aire está representado por el gas de nitrógeno, y solo alrededor del 21% es representado por oxígeno. El oxígeno no se produce naturalmente en el aire, sino que debe ser producido activamente por los organismos fotosintéticos. En una serie de anime que ya es bastante antigua llamada Full Metal Alchemist se nos introduce un concepto bastante pertinente a la hora de visualizar mentalmente el funcionamiento de la vida, y es el concepto de intercambio equivalente. Para obtener algo, debes ofrecer otra cosa con un valor equivalente. En el mundo real, sin embargo, la cosa no es tan equivalente. Debido a las restricciones de la segunda ley de la termodinámica, ningún pago energético puede hacerse sin pagar un impuesto al universo en forma de calor. Por lo que la energía que se recibe para fabricar alimento siempre es menor a la energía emitida por fuentes como el sol o por volcanes. Siempre hay una pérdida de energía en cada paso o transformación química. Esto hace que la energía en un ecosistema no pueda reciclarse. Fluye linealmente, entra y se pierde. Y como se pierde constantemente, alguien tiene que ingresarla constantemente. Algo debe pagar por la fiesta, por la construcción de alimento constantemente. En general, hay dos entidades que pagan por este intercambio no equivalente, que pagan por la fiesta de la vida, y son las fuentes hidrotermales y el sol. Y dado que esta unidad trata de fotosíntesis, nos interesará en consecuencia cómo es que el sol paga por la fiesta de la vida. Tradicionalmente la fotosíntesis se divide en dos etapas, y he de admitir que sus nombres son demasiado poéticos para mis muy sistemáticos gustos, siendo llamadas las reacciones de la luz y las reacciones de la oscuridad. Tal como ocurre con el tradicional símbolo del yin y el yang, una vez asociadas, estos dos grupos de reacciones no pueden independizarse. Una depende de la otra en los organismos que la poseen, aun cuando para su evolución la una pudo haber evolucionado independientemente de la otra. Para entender un poco a las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, primero debemos entender algunas propiedades de la luz. La luz es una forma de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una cosa extraña a la cual los físicos describen como onda y partícula, es decir, expone características de onda, como la posesión de longitudes de onda y fenómenos como la reflexión y difracción de las ondas, y como partícula posee la capacidad de transferir energías en unidades discretas llamados cuantos. Dependiendo de la longitud de onda, la radiación electromagnética interactúa de manera diferente con la materia. Específicamente, la radiación electromagnética que se encuentra entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros es denominada la luz visible. Es la parte de la radiación electromagnética que nuestros ojos pueden captar.
Ahora, independientemente de la naturaleza final de la luz, para el capítulo de fotosíntesis, la luz es tomada a veces como onda, en la cual tiene longitudes de onda, y esas longitudes de onda la usamos para determinar sus colores, o como partículas, en este caso fotones, que se emplean para determinar la cantidad de energía que se requiere en la fotosíntesis. Los pigmentos, y en general, la coloración se debe a que una sustancia absorbe y refleja determinadas longitudes de onda. La luz absorbida son los colores que desaparecen de nuestra vista, mientras que la luz reflejada son los colores que aparecen a nuestra vista. En esta imagen tenemos el espectro de absorción de la clorofila. La clorofila absorbe principalmente los colores azules y violetas y los colores rojos. Por lo tanto, lo que vemos es una mezcla de amarillos y verdes que a la final hacen que la clorofila adquiera este color verdoso. En otras palabras, el nombre clorofila, que significa amante del verde, es una paradoja, porque los colores verdes son los colores que la clorofila no absorbe, sino que refleja de regreso hacia nuestros ojos. En general se nos dice que existen dos tipos de clorofila, aunque su estructura molecular es muy semejante. Vamos a tener dos partes de la molécula de clorofila. La primera es una estructura aromática en forma de anillo que recibe el nombre de anillo de porfirina y una cola. La parte más importante es de hecho el anillo de porfirina, pues esta zona actúa como una antena parabólica para la captura de la energía solar. ¿Cuál es el objetivo en este caso de absorber energía? Como siempre en química, se trata de electrones. Y en este caso, se trata de la pérdida de electrones por parte del centro del anillo. Cuando un fotón impacta el anillo de porfirina, se causa una redistribución en la densidad electrónica, los cuales, al estar deslocalizados por los enlaces alternantes simples y dobles, se liberan con facilidad. En otras palabras, la forma en cómo está unido el anillo de porfirina hace que los electrones de los dobles enlaces y simples enlaces se arranquen fácilmente, y solo basta la energía contenida en un único fotón de luz para lograr este cometido en una sola molécula de clorofila. El anillo de porfirina vibra con los fotones de algunas longitudes de onda, mientras que otras simplemente pasan sin activar el sistema de emisión de electrones, siendo rebotados y generando el color. En otras palabras, el color de la clorofila es aquel que no se emplea para producir energía química. Aunque las diferencias en la molécula de la clorofila A y la clorofila B son sutiles, generan un patrón diferente de absorción de color. Sin embargo, en ambos casos tenemos una absorción de azules para la clorofila B, morados para la clorofila A, rojos para la clorofila A y anaranjados amarillosos para la clorofila B, de forma tal que únicamente los verdes son los que no interactúan con las transformaciones químicas de la fotosíntesis. Evidentemente es bien sabido que no todas las partes de las plantas son verdes. Hay estructuras que van desde el rango del anaranjado hasta el rojo, y eso se debe a clorofilas modificadas denominadas carotenoides. Las funciones de los carotenoides son múltiples, pero en última instancia se encargan de proteger a la planta de la oxidación causado por un exceso de energía, por un exceso de fotosíntesis. De allí que sean importantes antioxidantes. En otras palabras, protegen a las plantas de enfermedades causadas por exceso de electrones, que no son otras que el cáncer, aunque también pueden tener funciones como estructuras fotosintéticas secundarias. Las clorofilas y carotenoides se los puede clasificar en dos grupos diferentes: la antena y el centro de reacción. En la antena, que es la primera parte que se expone a la luz del sol, se encuentra una densidad mucho más grande de clorofilas y también mucho más diversas, ya que contienen también a los carotenoides. La energía se transfiere desde los pigmentos que capturan la mayor cantidad de la energía hacia el centro de reacción. Las moléculas en una antena fotosintética se mantienen a una gran proximidad al interior de la célula o del cloroplasto.
para que la energía no se disipe demasiado. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es que el proceso fotosintético va a ocurrir en los tilacoides, que son las membranas internas, ya sea de cloroplastos en plantas o de cianobacterias. Los complejos fotosintéticos son una serie de proteínas que se encuentran anclados a la membrana y en uno de sus complejos tenemos la antena. La antena captura un fotón y transfiere energía vibracional de una a otra molécula hasta llegar a una estructura denominada el centro de reacción. Entonces, hasta este punto hemos discutido esta parte de la fotosíntesis, el ingreso de energía desde la luz del sol a través de la antena hacia algo llamado el centro de reacción. En este caso lo denominamos P680 porque opera principalmente a colores de 680 nanómetros. Sin embargo, falta discutir una parte vital de las fotosíntesis más recientes en la evolución, y es el complejo de evolución de oxígeno, una reacción extremadamente rara a nivel químico, y es la capacidad de oxidar el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el sistema se basa en el flujo de electrones, es decir, se basa en una corriente eléctrica. Sin embargo, para que los electrones puedan fluir, siempre se deben mover desde una región de alta energía a una región de baja energía. Para que lo contrario ocurra, debe ingresarse energía. En las fotosíntesis más evolucionadas, por así decirlo entre comillas, lo que tenemos son dos momentos de ingreso de energía y los demás momentos siempre siguen el proceso desde alta energía hacia baja energía. Cuando un electrón es impulsado hacia la alta energía desde el centro de reacción llamado P680, ese centro de reacción se queda sin electrón. Al perder ese electrón aumenta su afinidad de electrones y por lo tanto empieza a buscar electrones por atracciones eléctricas en otras sustancias. El primer centro de reacción P680 tiene una serie de enzimas especializadas que se encargan de romper el agua, extraer electrones del agua y esos electrones se emplean para restaurar los electrones de P680. Una vez restaurados electrones, P680 recibe energía de la antena fotosintética, emite electrones al nivel de alta energía y se vuelve a quedar sin electrones. Y así es como funciona cíclicamente el fotosistema 2, que es el más reciente evolutivamente. Posteriormente, esos electrones de alta energía se emplean para mover proteínas insertadas en la membrana, que son bombas de hidrógenos. Este proceso lo podemos ver en la animación. Una vez que la energía llega al centro de reacción, se emite un electrón hacia un portador de electrones llamado plastoquinona. Se necesitan dos electrones del centro de reacción para activar completamente a la plastoquinona B. Una vez que la plastoquinona B capta dos electrones, también va a captar dos protones, dos átomos de hidrógeno cargados positivamente, y se va a dirigir al siguiente paso de la fotosíntesis, mientras que el centro de reacción, que se encuentra sin electrones, los va a recapturar desde el agua. El agua se rompe liberando oxígeno molecular y también protones que van a servir para un flujo de protones que sirve como si se tratara de energía en una batería. La plastoquinona B es una molécula de la familia de las quinonas, muy similar en estructura a la ubiquinona, también conocida como coenzima Q10. Es básicamente un lípido de membrana. Esto implica que es una molécula apolar que se mueve con facilidad al interior de la membrana celular, pero que no puede moverse hacia las regiones acuosas, es decir, por fuera de la membrana celular. La plastoquinona es un portador de energía en el mismo sentido que el NAD o el FAT, es decir, transporta tanto electrones energéticos, que precisamente deben terminar en el NADP, y también protones desde el estroma del cloroplasto al interior del tilacoide, generando una diferencia electroquímica de concentración de protones que genera un voltaje. ¿Qué queremos decir con esto?
que la plastoquinona va a tomar átomos cargados positivamente de hidrógeno desde la región externa al tilacoide y los va a translocar a la fuerza hacia el interior del tilacoide, proceso que provoca un consumo energético y hace que los electrones que habían sido cargados con energía en el fotosistema 2 pierdan parte de esa energía. En el proceso, lo que va a suceder es que el interior del tilacoide se haga más positivo y el exterior del tilacoide se haga menos positivo, o sea, negativo, lo cual provoca que la membrana se convierta básicamente en una batería, con un polo negativo y un polo positivo. En esta animación, sin embargo, la parte interior del tilacoide se encuentra hacia arriba, mientras que el estroma del cloroplasto se encuentra hacia abajo. Como podemos ver, la plastoquinona B transporta los electrones y los protones al citocromo B6F, y allí los electrones siguen su flujo, mientras que los protones se van hacia el interior del tilacoide. Ahora bien, nos encontramos cerca de este punto. En este momento hemos incrementado el potencial eléctrico o voltaje en la membrana del tilacoide, pero los electrones, al hacer el transporte de protones, o sea de hidrógenos cargados positivamente, han perdido paulativamente energía. Para evitar que el proceso se paralice, esos electrones de baja energía van a ser transportados por una sustancia llamada plastocianina a otro centro de reacción fotosintético llamado P700, porque absorbe principalmente la energía de la luz a 700 nanómetros. La plastocianina es una molécula portadora de electrones que, a diferencia de la plastoquinona, es altamente soluble en agua y es muchísimo más compleja al ser una proteína más grande con un centro de cobre. Va a transmitir sus electrones en el lado interno de la membrana, es decir, hacia el tilacoide, transfiriendo los electrones desde el citocromo B6F hacia el fotosistema 1. En cada uno de los pasos anteriores, como hemos visto anteriormente, los electrones van perdiendo energía, por lo que a la llegada al fotosistema 1, estos electrones se encuentran en baja energía. Sin embargo, en P700 ocurre nuevamente un paso de carga de energía por parte de una antena fotosintética. La energía cargada en el fotosistema 2 va a permitir una segunda reacción de tipo básico en base a la teoría de Bronsted-Lowry, en el sentido de que una base conjugada, en este caso el NADP, va a reaccionar con protones y los electrones de alta energía para producir una molécula de mayor energía denominada NADPH, la cual se puede emplear para producir otras sustancias más complejas en reacciones secundarias. Esta reacción también tiene otra consecuencia, y es que cuando los protones se unen al NADP para producir NADPH, la cantidad de cargas positivas en la parte externa de la membrana disminuye aún más, haciendo esa parte mucho más negativa, mientras que la parte que recibía protones en partes anteriores se va a hacer más positiva, incrementando el potencial eléctrico. En otras palabras, un mayor voltaje potencial. En la animación podemos ver el proceso que narramos anteriormente. La plastocianina transfiere los electrones al centro de reacción del fotosistema 1. Allí el fotosistema 1 se encarga de volver a cargar con mayor energía fotosintética a estos electrones para que estos luego, al ser transferidos por una serie de proteínas especiales, puedan realizar el proceso de la síntesis de NADPH a partir de NADP+ y protones. Ahora, aunque técnicamente ya hemos terminado las partes principales de la fotosíntesis, aún queda un detalle, y es resolver la diferencia de potencial. Cuando los electrones llegan para poder sintetizar el NADPH a partir de NADP+, lo que tenemos es una acumulación de protones en el interior de los tilacoides y una disminución de protones en el estroma del cloroplasto, lo cual provoca
un aumento en la presión osmótica. Si la presión osmótica no se resuelve, los protones generan una fuerza hacia la parte externa del tilacoide, lo cual puede provocar el rompimiento de los tilacoides y por lo tanto la pérdida de las proteínas fotosintéticas. Durante la evolución de la fotosíntesis se han reclutado otras proteínas que sirven para resolver este problema de la presión osmótica y producir aún más energía. ¿Cómo funcionan estas proteínas? Simplemente van a permitir un flujo controlado de estos protones de regreso hacia el estroma del tilacoide y durante el proceso van a mover una maquinaria molecular que permite la síntesis de energía. Básicamente funcionan como si se tratara de una represa, pero en este caso lo que fluye no es agua, sino iones positivos del hidrógeno, es decir, protones. En la imagen podemos ver la proteína que se encarga de esto, se denomina ATP sintasa. Recuerde que en la animación las partes están invertidas con respecto a los modelos que encontramos en los libros. Los protones, en este caso, van a fluir desde arriba hacia abajo, haciendo que esta proteína gire y cuando gira se produce la síntesis de ATP, generando aún más energía que podrá ser empleada para las reacciones de la oscuridad.